Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 8 de abril de 2022 y aquí estamos para traerles las noticias y los temas de mayor importancia de los que trataremos hoy. Ketanji Brown es la primera mujer de color magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Después de un arduo debate que generalmente no se da en estos casos, ha sido confirmada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia una mujer de color, Ketanji Brown. Rusia vuelca la guerra hacia la región de Donbass. No fue capaz de tomar Kiev, le quedó grande. Ahora se va para Donbass. La moral del ejército ruso está por los suelos. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo más puede resistir el señor Putin con estas balandronadas y estos excesos y estas torturas que le han traído la enemistad del mundo entero, el repudio del mundo entero, expresado a veces en la ONU, expresado en la OTAN, expresado de mil maneras, pero no hay quien respete la posición de Rusia y de Putin, sencillamente porque no son respetables, sencillamente por eso. El Congreso de los Estados Unidos aprueba ley para prohibir importaciones de petróleo ruso y para eliminar relaciones comerciales con Moscú. Los Estados Unidos firmes imponiéndole sanciones a Rusia, sanciones que tienen al pueblo ruso en una situación muy comprometida. Falta comida, los supermercados no tienen nada. Rusia, un gran productor de granos, necesita de muchas cosas, entre otras necesitaba carne colombiana, que ya no le llega ni le puede llegar. ¿Qué van a hacer los rusos? Su situación no es la mejor. Importante reunión cumbre árabe-israelí. Hay conversaciones que no se habían dado en mucho tiempo y que parecerían conducir a unas relaciones estables y respetuosas entre las dos partes, los árabes y los israelíes. Entramado ruso a favor de candidatura de Petro. Es lo que se está diciendo. El ex vicepresidente Francisco Santos le pide al gobierno que intervenga para impedir que los rusos sigan entrometiéndose en la vida interna de Colombia y causando los problemas que le vienen causando. El software de Indra, el que supuestamente se adquirió dentro del esfuerzo de la registraduría para ser más eficiente, no ha llegado todavía a poder de la registraduría. Lo dice el presidente Andrés Pastrana. Rusia está borrando Mariupol de la faz de la tierra. Esto no es perdonable y no se lo perdonará el mundo a Rusia. La OTAN enviará más armamentos a Ucrania. Nadie manda tropas, nadie interviene personalmente en la tragedia de Ucrania, pero le mandan armas para que se defiendan de los rusos. Y lo están haciendo con una enorme eficacia. Ahora las cosas se fueron para la región de Donbass porque definitivamente Kiev no cayó. Kiev no se rindió. Carlos Matos, el empresario que era dueño de una importante
marca de automóviles en Colombia, admitió culpabilidad en 2 delitos. Lo acusaban de 4. Aquí se van a transar por 2, pero Carlos Matos queda destruido personalmente y como empresario. El presidente Duque dijo sobre Otoniel, comillas, a esa rata de alcantarilla la vamos a extraditar a la brevedad, comillas. Tenemos que recordar las palabras de Don Quijote a Sancho Panza cuando iba camino de la ínsula Barataria para ensayar su gobierno. A quien vas a castigar con obras, no le des el añadido de las malas palabras. No hay para qué, presidente, decirle lo que usted le dijo a este sujeto que va a ser castigado como se merece. Estamos de acuerdo con usted en que Otoniel se merece todo el castigo por haber cometido los atroces delitos que cometió. ¿Para qué las malas palabras? ¿Para qué la rata de alcantarilla? La MOE evidenció inconsistencias sistemáticas en votaciones para la Cámara en 14 departamentos. A ver, ¿puede un país tener un sistema electoral en el que se cometen semejantes barbaridades? Algunos analistas están diciendo que es posible reducir el daño que produce el coronavirus con chocolate. El chocolate serviría para reducir los estragos que causa el coronavirus en el organismo. El enfrentamiento con los emberas en el Parque Nacional. Esta es una situación supremamente delicada. Hubo un accidente en el Parque Nacional con una indígena embera que tal vez no tuvo el cuidado adecuado y fue atropellada por un automóvil. ¿Para qué fue la rebelión? Tremenda. Pasan los días, las semanas y los meses y el Parque Nacional sigue invadido por los indígenas emberas. Es como si hubiera una invasión en el Central Park en Nueva York. Esto es sencillamente inaudito. La alcaldesa Claudia lo rechaza y dicen que no aceptaron refugios que se les ofrecieron y entonces se quedaron en el Parque Nacional, en el corazón de Bogotá y en el parque más tradicional de Bogotá y uno de los más tradicionales de la República, el Parque Nacional. Ucrania le pide a civiles evacuar de ciertas zonas. No creen en el repliegue de Rusia, que ha pasado de tratar de tomar a Kiev lo que no pudo hacer y se va para la provincia de Donbass. Mientras tanto, le piden a los ucranianos que abandonen el país. El Parlamento Europeo pidió embargo sobre gas, petróleo y carbón de Rusia. La pregunta es cuál va a ser el efecto que tenga eso sobre la economía de Occidente. El impacto que produzca en la inflación, especialmente en ciertos países que son muy susceptibles a estos productos porque no los tienen y han de adquirirlos en alguna parte. El gobierno nacional agregó a la lista de insumos agropecuarios que no pagan arancel 30 más. Es un esfuerzo para que no haya inflación, especialmente de comida. Claro, pero alguien tiene que pagar y la paga el fisco y a través del fisco lo pagamos todos. Más de 30 productos entrarán sin arancel adicionalmente a los que ya se habían decretado con esa especie de exención. El Perú
Como nos lo decía ayer un distinguido profesor peruano, el problema es con el impuesto a la gasolina. El pueblo tal vez pagaría el valor que tenga la gasolina en el exterior, pero un impuesto gigantesco como el que le pone el gobierno peruano para tener recursos para sobrevivir o para robárselos, eso tiene indignada a la población peruana. Vamos a ver qué sucede. Will Smith, el actor, la persona de letras que ganó un premio Oscar y que después le dio una bofetada al presentador porque se burló de su mujer, se internó en una clínica. Es cierto que lo del presentador no es de recibo. De ninguna manera se puede uno burlar de los defectos que tenga una persona. De ninguna manera. Eso fue una villanía, pero la reacción fue indebida y Will Smith se internó en una clínica, al parecer en una clínica psiquiátrica. Escuelas de Polonia reciben a niños ucranianos. La solidaridad universal con el dolor de la gente de Ucrania y especialmente con la gente indefensa. La guerra es la guerra, pero el ataque a la población civil es un crimen de guerra. Los niños de Ucrania salen desesperados del país y son atendidos por millares por niños polacos que les abren las puertas de sus escuelas. Es emocionante. La Fiscalía de Nueva York le pide a un tribunal que declare a Donald Trump en desacato a decisiones que lo comprometen. Nancy Pelosi, la que fue presidente de la Cámara de Representantes y jefe del Partido Demócrata de los Estados Unidos, tiene coronavirus. Ya con una avanzada edad, hagamos votos porque pueda superar esta enfermedad. ¿Recuerdan ustedes lo que pasaba en Shanghái? Viene un nuevo brote de coronavirus y condenan a la población al confinamiento. La población está desesperada, enloquecida. Da gritos diciendo que muere de hambre. La situación en Shanghái es delicadísima. En Colombia se hizo un aumento salarial del salario mínimo más importante o más grande en términos relativos de lo que ha habido siempre. Y eso fue motivo de alegría y de jolgorio, pero vino la inflación y se comió el aumento salarial. Estaremos con el profesor Luis Guillermo Vélez hablando sobre este tema y sobre la cosecha cafetera y sobre los precios de la cosecha cafetera. Estaremos con el parlamentario Alejandro Corrales, senador por el Centro Democrático, que lamentablemente abandonará el Senado cuando haya cambio de equipo de senadores. Alejandro Corrales, el único que desde el Parlamento, desde el Senado de la República, porque Gabriel Vallejo lo hacía en la Cámara de Representantes, que defendía a los cafeteros de Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes, queridos amigos, desde la hora de la verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos para que descarguen la aplicación TuneIn, donde pueden escuchar la hora de la verdad en audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos conectamos con ustedes a través de la señal sonora de Radio Red de RCN. Nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también en Sincelejo a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370 AM. Recuerden ustedes que estamos en las plataformas más populares de todas. Estamos principalmente a través de Spotify y de Apple Podcast. Ahí está todo nuestro contenido, las emisiones, como todas las entrevistas y tramos del programa para que usted pueda escuchar
todo lo que pasa en la hora de la verdad. Y les recordamos que nuestros oyentes son lo más importante de la hora de la verdad y con todos nos encanta siempre estar en contacto. Y también les recordamos que hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios en nuestra cuenta @hora de la verdad. O también nos pueden seguir en Instagram en @la hora de la verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 15 minutos. Bienvenidos. Aquí empiezan las noticias más importantes del momento en Colombia y el mundo. Esta es la hora de la verdad. Seguí el consejo de mantener mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y ahora mi sueño de tener casa propia se hará realidad. Si mantienes tu ahorro cesantías con nosotros, aquí trabajaremos sin descanso para que cumplas tu sueño, con financiación directa y excelentes tasas pensadas en tu bolsillo. Además, te liberamos de costos y comisiones extras. Sigamos construyendo juntos un país de propietarios. Vigilado Superfinanciera. Nos mueve lo que sueñas. Hoy quiero gozar, quiero vivir en San si puede. Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón hasta el si puede. Y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, San si puede, sin olvidaré. En tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico, San si puede, sin olvidaré. En tu recinto muchas veces de alegría soñé. Sal si puedes, Tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé. sal si puedes, Bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. El gran Lucho Bermúdez, su insuperable orquesta está interpretando una de sus canciones más famosas y conocidas, Sal si puedes. Sal si puedes, tierra de amor. Sal si puedes. Alguna vez en California, de pura casualidad, pasé por un sitio que se llama Sal si puedes. ¿Qué fue primero? ¿La Sal si puedes de Lucho o la Sal si puedes de California? Lo cierto es que es una música sorprendente y pronto tendremos a Lucho Bermúdez en un concierto de las clásicas del amor. Desde luego con Sal si puedes, aquí estamos oyendo a la inolvidable Matilde Díaz y a la orquesta de Lucho Bermúdez. Bueno, con ese fondo musical espectacular, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para nuestros oyentes y para nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Pues muy bien, aparece una nueva encuesta y vamos a tratar de analizarla para ver cuál es la tendencia que hoy hay en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Anoche fue revelada por CMI una encuesta del Centro Nacional de Consultoría donde queda claramente establecido que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales según el noticiero y esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en la que en primera vuelta Gustavo Petro logra el 34% de la intención del voto y Federico llega al 23%. En una segunda vuelta, ambos candidatos estarían en empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error que arroja la ficha de la encuesta está sobre el 2,2%. Petro tendría entonces el 41% y Federico el 39%. Ahora, la encuesta de Centro Nacional de Consultoría para CMI fue realizada según la ficha técnica entre el 4 y el 7 de abril. En total fueron entrevistadas telefónicamente 1.965 personas. Y ahora revisemos cómo quedan los demás candidatos en esta primera vuelta. Los demás candidatos tienen la siguiente intención de voto. Rodolfo Hernández tiene una intención de voto del 12%, Sergio Fajardo del 9%, Ingrid Betancourt del 2% y John Milton Rodríguez del 1%. Aunque no hay ninguna posibilidad de Sergio Fajardo en una segunda vuelta, pues sí lo han medido y también lo mismo han hecho con Rodolfo Hernández, quienes pudieran
repuntar en algún momento, pero pues evidentemente la tendencia no es esa. La tendencia para ambos candidatos, tanto Rodolfo Hernández como Sergio Fajardo, es una tendencia a perder favorabilidad en la intención del voto. Pero si fuere así, en un hipotético caso, Petro versus Fajardo quedaría de la siguiente manera. En segunda vuelta quedaría Petro 39% y Fajardo 38%. Si Rodolfo Hernández pasa la segunda vuelta frente a Petro, habría un empate técnico: Petro 40%, Rodolfo Hernández 38%, lo mismo que ocurre con Fajardo. Lo cierto es que el tal mito de que Gustavo Petro lidera las encuestas y gana de manera fulminante, pues no existe, y lo que sí se nota en estas encuestas, doctor Fernando, es que estamos llegando a un punto en el que Petro definitivamente no crece más, y sí sus contendores van avanzando a un buen ritmo, sobre todo en el caso de Federico Gutiérrez, quien daría la pelea en segunda vuelta de lejos para poder ganarle a Gustavo Petro. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas por ahora. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Rodolfo Hernández y Ingrid y los demás ya tienen una posición establecida, ahí se quedan quietos y no se van a mover. ¿Para dónde se van los votos de Rodolfo Hernández? Es lo que uno se pregunta. En lógica, uno creería que se van para Federico Gutiérrez y que Federico Gutiérrez podría ser el ganador del debate electoral. Pero De esas hecho, son encuestas. doctor Fernando, se plantea ya, por ejemplo, en el caso del nuevo liberalismo, que aunque ellos tienen el compromiso de apoyar en primera vuelta a Sergio Fajardo, su apoyo en segunda vuelta sería por Federico Gutiérrez. Lo que haría pensar que muchos de esos que están en la disciplina que ha impuesto el nuevo liberalismo y el mismo Partido Verde terminen inclusive apoyando a Federico Gutiérrez, que no causa tanto rechazo por sus posturas radicales, como es el caso de Gustavo Petro. Bueno, vamos a ver qué ocurre. La gran encuesta y la de verdad es la del proceso electoral, que eso sí, de mar, tenemos que insistir hasta el cansancio y no nos podemos cansar en la transparencia del debate. Ahora tenemos la noticia de que para la Cámara de Representantes las cosas también fueron terribles, lo dice la MOE. En 14 departamentos hubo irregularidades, es decir, fraudes. De manera que si esto es así, no ganará la presidencia el que tenga más votos, sino el que tenga más maquinaria para cometer fraude. Esto no puede suceder, pero es lo que parece ser. ¡Qué horror! Cindy Larrota, buenos días desde Europa. Doctor Fernando, buenos días de mar, buenos días también a Tata y buenos días a todos nuestros compañeros de la hora de la verdad. Doctor Fernando, hoy tenemos los ojos puestos en Israel. Esta madrugada fue golpeado por un cuarto ataque terrorista en menos de un mes. Esta vez en la ciudad de Tel Aviv, en un pub ubicado en una zona muy popular y concurrida con muchos bares y restaurantes en la avenida Dizengoff. Raad Hassan, doctor Fernando, un palestino que llegó de Cisjordania procedente del campo de refugiados de Jenin, llegó al bar Ilka, uno de los más conocidos de esa zona de la ciudad, y comenzó a disparar a mansalva contra las personas que estaban allí, la mayoría jóvenes. Asesinó a 2 y 14 más quedaron heridos, de los cuales 4 están en este momento en un estado crítico, según informaron las autoridades del hospital Igelov, a donde fueron evacuados los heridos. Inmediatamente, doctor Fernando, compañeros, decenas de agentes de la policía comenzaron a buscar al atacante, lo que les digo, esta madrugada, por la zona cercana a la avenida Dizengoff y también en otros puntos de Tel Aviv, que es conocida como la capital del ocio de Israel. Incluso fueron revisadas las cámaras de seguridad en las calles y después de tan solo 20 minutos, el terrorista fue encontrado. Yaakov al-Shaftai, que es el jefe de la policía de Tel Aviv, informó que lo encontraron escondido cerca de una mezquita en el sur de la ciudad. Se negó al arresto, pero tras un intercambio de disparos con los agentes de la policía fue abatido. Según reportó el periódico español El Mundo hace unos minutos, Hamas, la Yihad Islámica, Al-Fatah y otras facciones palestinas aplaudieron este ataque terrorista y lo catalogaron como una operación heroica.
Como les decía hace un momento, este es el cuarto atentado del que es víctima Israel en menos de un mes, doctor Fernando, pues desde finales de marzo está viviendo una ola de violencia que no se veía desde hace varios años. El primero fue en la ciudad de Bnei Brak, que dejó 5 muertos. El segundo fue en Hadera, 2 muertos. El tercero, hace pocos días, en Bir Sheva, 4 personas murieron en ese hecho. Además, doctor Fernando, los atentados han sido cometidos por árabes con nacionalidad israelí o por palestinos que están llegando desde Cisjordania. Es algo que de lo que ha hecho énfasis las autoridades. Y doctor Fernando, compañeros, en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, hace menos de 2 horas, las autoridades ucranianas, específicamente el Servicio de Ferrocarriles de Ucrania, reportó un ataque con misiles contra la estación de tren de Kramatorsk, localidad situada al norte de la región ucraniana de Donetsk, esto recordemos en la región de Donbass. Este ataque ha dejado al menos 30 muertos y más de 100 heridos, según informó esta entidad. Y como era de esperarse, el Kremlin ya ha negado los hechos y según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, para hoy, 8 de abril, las Fuerzas Armadas rusas no tenían planificadas misiones de fuego contra esta ciudad. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, doctor Fernando, ya llegaron a Kiev ayer para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y además la Unión Europea ya ha aprobado un 5º paquete de sanciones contra Rusia. Qué horror, por Dios. Y eso cuando se está pensando en una cumbre israelí-palestina, ¿no? Así es, sí señor. Hay una cumbre israelí-palestina para tratar de normalizar las relaciones, para hacerlas civilizadas. Lo que está ocurriendo es absolutamente inaceptable y vamos a ver si estos sujetos cambian de parecer y quieren simular siquiera que son personas civilizadas. Lo que están haciendo clama al cielo, matando gente inocente. Eso es lo más deprimente que puede haber en una supuesta guerra, pero eso no es guerra. ¿Y cuál hecho heroico? Los que están diciendo que eso es heroísmo, eso no es heroísmo, eso es salvajismo. El salvajismo contra Israel. Vamos a ver si se puede hacer la cumbre y si de esa cumbre se desprende una decisión de paz que comprometa a las dos partes, pero especialmente a los árabes que están causando estos destrozos contra el pueblo de Israel. Y nos vamos para los deportes. Tata Castro, ¿qué hay de nuevo? Muy buenos días a todos. El colombiano Daniel Felipe Martínez se impuso ayer en la 4ª etapa de la edición 61 de la Vuelta al País Vasco, una jornada, doctor Londoño, de perfil montañoso, con 185.6 kilómetros de recorrido que en las solas localidades vascas de Vitoria y Zamudio. El ciclista, nacido en Soacha, sorprendió al pelotón de favoritos con un embalaje de más de 150 metros, superando al campeón del mundo, Julian Alaphilippe, y al italiano Diego Ulissi, segundo y tercero respectivamente. Martínez cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 23 segundos. Primo Roglic se mantiene líder con 5 segundos de ventaja sobre el belga Renko Evenepoel y 11 sobre el colombiano Martínez. Rigoberto Urán, por su parte, en el puesto 12 a 40 segundos del líder. Quedan 2 etapas para terminar este evento, hoy y mañana. Hoy jueves, la 5ª etapa llevará el pelotón desde el Parque Tecnológico de Zamudio a la localidad de Malavia, con un recorrido de 163.8 kilómetros, con 5 altos puntuables, el último de segunda categoría a 13 kilómetros de la meta y con rampas de hasta del 15%, y antes de ese 3 puertos de tercera y otro de segunda. Mañana termina la carrera con la 6ª y última etapa, con muchísima montaña, final en alto de primera categoría. En total son 7 ascensos, 3 de primera, entre ellos la meta, como les dije, 2 de segunda y 2 de tercera en los 135.7 kilómetros. Un colombiano, doctor Londoño, protagonista ayer en este evento del norte de España. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias, entre ellas inició el Masters con un surcoreano al frente. Y Tiger, ahí está, pisándole los talones en el puesto 10 a solo 4 golpes.
Bueno, grande fin de semana el que tendremos los aficionados al golf. Tiger haciendo una buena presentación, pero hay muchos golfistas que están ahí al acecho y que por ahora le están ganando en el Máster de Augusta.